Hoy vamos a hablar de algo muy interesante porque la situación que está ocurriendo hoy fue predicha o anunciada por Dios desde varios cientos de años antes de que el Mesías viniera, de que Jesús viniera a la tierra. Yo esto lo he mostrado en algunas ocasiones, pero varios de ustedes quizás puede que no lo recuerde o no lo sepa. Y el nivel de detalle con que Dios lo mostró, a mí me fascina. Es increíble, es increíble. ¿Quién le gusta leer los profetas? O eso es como una sopa bien, ¿cómo se llama? Bien mezclada, que eso parece que no entiende nada, ¿cierto? Como una changua, que usted cuando ve una changua y usted ve eso y usted dice, esto es huevo, pero esto no entiendo qué es, pero bueno, hay que comerse. Los profetas en algunas oportunidades parecen una changua. La changua es esa sopa. ¿Cómo podríamos describir la changua? Una sopa de huevo con qué, ¿no? Yo estoy diciendo que sea fea, ¿no? Pero es una mezcolanza de cosas. ¿Es huevo con qué más? Con leche, almojábana, ¿no? Cilantro, bueno, la almojábana queda al lado, pero cilantro, queso, bueno, calado. Ah, sí, porque el calado lo prenden a él. Yo no he visto eso en otro lugar del mundo, solo lo hacemos acá. Y parte de lo que la gente que viene de otros países, cuando llega a Colombia, se impacta de las combinaciones que nosotros hacemos, especialmente en las sopas. ¿Cierto? Nosotros tenemos sopas de todo. Pero resulta que los profetas parecen una sopa, para muchos. Porque son las cosas que a veces no se entienden. Pero a medida que nosotros nos dejamos guiar por el Señor y su visión, podemos ver que esa sopa se vuelve cada vez más clara y podemos ver los condimentos cada vez más claros. ¿Bien? Y hoy usted va a ver una sopa que quizás nunca ha visto. ¿Está listo? Pero esa sopa le va a quedar clara al final. ¿Bien? Todo lo que está pasando hoy en día, Dios lo había anunciado desde mucho antes con detalles. Y a mí me encanta esta parte. Abra por favor el libro de Zacarías. ¿Listo? Zacarías fue usado por Dios para hablar de estos sucesos que están ocurriendo y de esta tensión por los misiles, armas nucleares e incluso aviones de guerra. Tecnología que obviamente en la época de Zacarías existía. No. Y como un hombre, en una época donde no existía absolutamente de nada de esta tecnología, el Dios Todopoderoso lo usa para que deje un registro, de alguna manera, para que sus hijos en el futuro, es decir, hoy nosotros, podamos verlo y no nos afanemos ni nos angustiemos. ¿Bien? Entonces busque el libro de Zacarías. Y usted va a abrir, por favor, el capítulo 5. ¿Está listo? Esto va a ser como una bomba atómica bíblica. ¿Listo? ¿Está preparado para la bomba? Zacarías capítulo 5. ¿Bien? Y es importante que entendamos que a Dios no se le sale nada de las manos. Es que a veces cuando empiezan las guerras o las situaciones o los terremotos, hace poco hubo un temblor medio fuertecito acá, ¿verdad? Y uno se angustia. Y pues yo no quiero decir que no seamos prevenidos y que no salgamos afuera, pero el día que nos va a tocar, ¿cierto? Es más, para morirse, lo único que tiene que ocurrir es estar vivo, ¿cierto? Así que por mucho que nosotros intentemos evitar ciertas situaciones, no van a ser siempre inevitables. Y esta situación, cuando ocurren cosas y sucesos alrededor del mundo que impactan, como esto que está empezando a ocurrir en Medio Oriente nuevamente, no tenemos que afanarnos ni angustiarnos, porque Dios lo ha tejido. ¿Se acuerda cuando hablamos de que no todo lo que ocurre es voluntad de Dios, pero todo
lo permite, porque a él la agenda del mundo no se le sale ni un poquito. ¿Me explico? La agenda de la que hemos llamado, la que se conoce como la de género e identidad de los niños, ¿usted cree que cogió a Dios por sorpresa? Uy, se me salió algo de las manos. Por favor, Él sigue gobernando. Pero Él permite que la iniquidad siga avanzando porque hay un propósito detrás de ello. Recuerde esto siempre, entre más la iniquidad avanza, más claro se ven los hijos de Dios en la tierra. Porque cuando no hay iniquidad, ni hay presión, ni hay tormentas, todos parecen trigo. Pero la cizaña sale a medida de que estas situaciones van aumentando. ¿Me explico lo que quiero decir? Así que es necesario que esto continúe, y el mismo Jesús, nuestro Señor, dijo, las guerras son necesarias, ¿verdad? Son necesarias. Y uno diría, ¿pero por qué? ¿Serán voluntad de Dios las guerras desde el comienzo cuando Él creó la tierra? No, pero hoy en día son necesarias. Así que no nos afanemos ni nos angustiemos. Volvamos a Zacarías capítulo 5, versículo 1. Y yo quiero, por favor, que usted y yo nos metamos en la película de lo que va a narrar Zacarías en este capítulo. ¿Listo? Un hombre, cientos de años antes de Cristo, del Señor, que dice lo siguiente. Alcé otra vez la vista y vi ante mí un rollo que volaba. Zacarías vio un rollo. ¿Cómo es un rollo? Una cosa cilíndrica que volaba. El ángel me preguntó, ¿qué es lo que ves? Y yo respondí, veo un rollo que vuela de 10 metros de largo por 5 de ancho. ¿Será que se equivocó con las medidas? Obviamente en esa época no dijo metros, ¿no? La traducción no lo trae como metros, pero en la traducción nos intenta decir más o menos que vio, ¿cuánto sería 10 metros? 10 metros como de aquí a donde está Diego, más o menos. Y con un grosor bastante importante. ¿Se imagina usted ese cilindro o ese rollo? Porque él dijo, vi como un rollo. De esa magnitud, eran grandes. No estaba hablando de algo pequeño. Y miren lo que el Señor le mostró. Es que me parece hasta chistoso, pero lo digo de increíble. Entonces el ángel me dijo, esta es la maldición que caerá sobre todo el país. O sea que eso que él estaba viendo, ese artefacto, era una maldición que Dios iba a permitir que llegara a territorio de Israel. ¿Entienden lo que vamos? ¿Sí? Y dice, según lo escrito en el rollo, porque entonces el rollo, esta cosa tenía algo escrito. Dice, alcanzará tanto al ladrón como al perjuro. ¿Cómo le dice en alguno de sus Biblias ese perjuro a alguno de ustedes? ¿Cómo lo traduce? El que jura en falso. O sea que va a alcanzar tanto al ladrón como al que jura en falso. Así que he desencadenado esta maldición para que entre en la casa tanto del ladrón como en la del que jura en falso por mi nombre. O sea que ¿quién iba a permitir que esta maldición llegara a este territorio? Dios. ¿Será que se le sale algo en las manos a Dios? No, Dios lo iba a permitir. Se alojará dentro de su casa. ¡Wow! Y la destruirá. Junto con sus vigas y sus piedras, es decir, este artefacto va a lograr alcanzar hogares, casas y las va a destruir. Un artefacto cilíndrico vendría siendo la figura, ¿verdad? Bastante importante y grande, de un tamaño interesantemente similar a lo que hoy en día son estos artefactos balísticos que traen los misiles. Pero la cosa no se iba a quedar ahí, Dios iba a dar más detalles increíbles.
Dice, afirma el Señor Todopoderoso. Versículo 5. Entonces el ángel que hablaba conmigo salió y me dijo, alza la vista y fíjate en esto que ha aparecido. ¿Y qué es?, le pregunté. Y él me contestó, es una medida de 22 litros. Es la maldad de la gente de todo el país. Entonces se levantó la tapa de plomo, es decir, este artefacto iba a levantar una tapa de plomo. ¿Se ha visto cómo son los misiles que se levantan la parte de arriba, se hace así como, y le van a meter algo? Es increíble, la tapa de plomo se iba a abrir. Y dentro de esa medida había una mujer sentada. Aquí la traducción no está bien. No es una mujer, es un fuego. Fuego, en hebreo, mujer y fuego son casi lo mismo. Una se dice Isha y otra se dice Ish. Y seguramente al español no hubo el entendimiento de lo que estaban tratando de decir. Cuando nos llegó a nosotros, nos llegó como mujer. Una mujer que le ponían dentro de la tapa. Era el fuego. Se abría la tapa y le ponían ¿qué? Fuego. ¿Y luego qué ocurría? Cada vez que la mujer ponga fuego, le ponían un fuego que se asentaba allí y el ángel dijo, esta es la maldad. O sea que lo que le estaban poniendo era lo que iba a hacer lo que iba a traer el problema, exacto. Porque ni siquiera era el cilindro, era lo que le ponían al cilindro cuando le abrían la tapa de plomo. Esa era la maldad. ¿Y qué ocurrió? El ángel le dijo, esta es la maldad. E inmediatamente arrojó a la mujer, cámbielo por fuego, dentro de la medida, la cual cubrió luego con la tapa de plomo. ¡Pum! La cierra. La parte frontal del misil. ¡Wow! Qué interesante lo que Zacarías estaba viendo en una época que no existía nada. Pero miren lo que sigue después. Alcé la vista y vi ante mis ojos dos mujeres que salían, o sea, dos fuegos, que salían batiendo sus alas al viento. ¿Qué es lo que impulsa los aviones cuando van en el aire? Las turbinas, esos que van rápido, ¿cómo se ve? Él vio un avión de esta época, obviamente, él ¿cómo lo relacionaba? Dos fuegos que salían batiendo sus alas al viento. Él vio como si fuera, pues, un avión. Y mira lo interesante. Tenían alas como de cigüeña y elevaban la medida. Es decir, esos aviones elevaban la medida. Este misil la elevaban por los aires. ¿Cómo llevan los misiles cuando se arme la guerra? Porque se va a armar. Ahí ya está contando que sí se va a armar, no va a ser solo tiritos de aquí para allá. Va a haber un día donde los misiles ya van a ser, y así es como se transportan, ¿no? Hoy en día se ponen debajo de los aviones y ellos elevan estas medidas y las llevan, estos misiles. Parece como tremendo, ¿no? Es increíble. ¿A dónde? Entonces dice, bueno, que tenían alas como cigüeña, hablando del avión, y elevaban las medidas por los aires, las llevaban por los aires. Yo le pregunté al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde se llevan la medida? Es decir, los misiles. ¿Y a dónde se llevan las medidas? Y él respondió, se la llevan al país de Babilonia para construir un templo. Todos esos países alrededor, y sobre todo parece ser que Irán tiene este poder. Si Irán tiene armas nucleares y varios países del sector las tienen, adivinen quién se los permitió. Dios. ¿Como maldición hacia quiénes?
Entre ellos, obviamente, por jugar, pero sobre todo los que dicen creer en el Dios de Israel. Pero son falsos, juran en falso, viven en maldad. Es una maldición que Dios está permitiendo y que fue anunciada desde tiempos antiguos. Para construir un templo, hoy en día estas armas son como la seguridad de muchas naciones, ¿verdad? Es lo sagrado para ellos. El que las tenga, reverencia. ¿Me entienden lo que quiero decir? El que las tenga es como si tuviera algo sagrado. Eso es lo que más cuidan, a eso es lo que más le invierten dinero los países en este momento que están en esta tensión. Estados Unidos la tiene, Rusia la tiene, Reino Unido la tiene, ¿quién más la tiene? Hay varios, ¿no? La China, los chinos la tienen, la India la tiene, la Corea del Norte, no sé si Corea del Sur también, pero Corea del Norte la tiene. Y esto acá la tensión es porque aquí el que tenga esto aquí, hagámonos pasito pero está la maldición. La maldición era que el arma que Dios iba a permitir que de los seres humanos desarrollaban iban a traer un desastre por causa del alejamiento prácticamente de Dios, de jurar en falso por su nombre, del ladrón, de la maldad. Cuando el templo esté listo, colocarán la medida allí sobre un pedestal. Así que esto que está pasando y la tensión por los misiles y por esta tecnología fue mostrada por Dios varios cientos de años antes de que el Mesías viniera. ¿Se acuerdan cuando el Señor dice, yo anuncio el porvenir desde el comienzo, el final desde antes de que todo ocurra, para que todos sepan que yo soy Jehová, Dios, el único Dios verdadero? Así que la pregunta es, ¿y entonces esta tensión en qué va a desembocar? Todos conocen muy bien Mateo 24. Mateo 24 es una de las cosas más sencillas que Dios dijo, pero más reveladora. Vamos conmigo a Mateo 24. Si seguimos leyendo Zacarías, se van a dar cuenta en el capítulo 6 que él sigue hablando de la guerra que salían con carros de batalla. O sea que la cosa ¿sí? Ahí está, latente. Ya no solo vio la cigüeña volando, sino veía carros como de batalla saliendo. Si quieres, leámoslo antes de pasar. Zacarías 6. Alcé de nuevo la vista, vi ante mí 4 carros de guerra que salían entre las 2 montañas, las cuales eran de bronce. El primer carro era tirado por caballos alzantes, el segundo por caballos negros, el tercero por caballos blancos y el cuarto por caballos pintos. Todos ellos eran caballos briosos. Le pregunté al ángel que hablaba conmigo, ¿qué significan estos carros, mi señor? El ángel me respondió, estos son los 4 espíritus del cielo que salen después de haberse presentado ante el Señor de toda la tierra. El carro de los caballos negros va hacia el país del norte, ahí viene la guerra. El de los caballos blancos hacia el occidente, el de los caballos pintos hacia el país del sur. Estos briosos caballos estaban impacientes por recorrer toda la tierra, y el ángel les dijo, vayan, recorran la tierra de uno a otro extremo, y así lo hicieron. Entonces el ángel me llamó y me dijo, mira, los que van hacia el país del norte van a calmar mi enojo en ese país. Hay un tiempo de guerra que sí o sí tiene que pasar más fuerte de lo que ya ha ocurrido. Así que no hay que estar alarmados, pero sí hay que entender que eso va a ocurrir. Muchos pensamos que van a venir tiempos de paz, no, van a venir tiempos de guerra. Y están viniendo, y cada vez van a ser más tensionantes. ¿Por qué? Porque Dios permitió la maldición de esta tecnología que hoy es la que nos tiene en jaque a la humanidad entera. Apocalipsis dice que va a haber un tiempo donde van a morir la tercera, incluso la cuarta parte o tercera parte de la población mundial. Si un día eso llega a ocurrir, es un desastre por esta tecnología. No hay otra manera de matar tanta gente en tan poco tiempo. Así que se avecina. Ahora, si usted y yo calamos en eso, tranquilo, que si hay vida eterna y si estamos en el que es la vida eterna, no pasa nada. Ahora, si Él nos quiere tener vivos hasta el fin o hasta el último suspiro, también, en términos de edad, chévere. Pero aquí más allá de cuando estemos que partir o no partir, o cuando las naciones
pasen estas cosas, lo importante es entender que no tenemos que preocuparnos. ¿Por qué? Vaya conmigo a Mateo 24, y estas señales del final de la era, ya ustedes las conocen mucho, sin embargo quiero resaltar una parte, y es el versículo 6 del capítulo de Mateo 24. Este capítulo nos habla del Señor en esa época, hace 2000 años, advirtiéndole a sus oidores del momento que en el futuro una de las características que estará constantemente ocurriendo es la siguiente. Ustedes, versículo 6, oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Es decir, que las guerras no van a traer de inmediato el fin. No es la última parte. Las guerras van a desatarse, falta que se desaten a través de lo que Zacarías dijo. Que de hecho ya está ocurriendo, ¿no? Ya está ocurriendo. Y tiene que ocurrir más. Pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. O sea que ahí tiene que haber una confrontación muy similar, pero con esta tecnología hoy en día. La Segunda Guerra Mundial empezó a tener esta tecnología, pero no la tenían tan desarrollada. Recién estaban haciendo los primeros pinitos de lanzarse cosas y se lanzan, pero no, esta era mucho mayor. Mire la medida que él vio, es de las que hoy tienen. En esa época todavía no tenían semejante, aunque ya se estaban haciendo daños con una tecnología similar que empezó a desarrollarse, la que hoy existe. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Es decir, este tiempo o estas situaciones van a pasar y es el comienzo de los dolores. No quiere decir que es ya el fin. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten. Siempre históricamente ha habido tiempos de dificultad para los que creemos en el Dios de Israel y en su Mesías. Pero vendrán tiempos aún más determinantes que a nosotros de una u otra manera nos va a tocar y alcanzar en algún momento. Así que disfrutemos estos tiempos, ¿verdad? Porque vienen tiempos donde va a haber más persecución, que ya existe en otros lugares del mundo, pero que nosotros hemos tenido la bendición de no vivirlo tan cruelmente. Sin embargo, en algunas partes de nuestra nación, sobre todo las fronterizas, es de cuidado, incluso hacer esto que hacemos. Pero todavía no nos hemos sentido tanto en algunos lugares. En aquel tiempo, versículo 10, muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Es decir, a medida que la tensión aumente, parte de lo que Dios la usa es para que salgan los que realmente tienen su fe bien cimentada, porque los que no la tienen cimentada y los que creen que se van a escapar de la tierra de repente y no van a vivir nada de esto, que es lo que la mayoría nos han enseñado, no están preparados en su corazón y en su espíritu para enfrentar los tiempos de dificultad que se avecinan. Porque tenemos generalmente un concepto de que los creyentes en el Señor se van a ir de repente y los que se van a quedar aquí son los judíos más el resto de malos. Pero esa interpretación es porque se cree que todavía el pueblo de Dios está dividido. Pero realmente el pueblo de Dios es uno solo. Se llama Israel y los gentiles que hemos creído en Dios hemos sido injertados allí, los judíos que han creído. ¿Se acuerdan lo que ya hablamos de las dos? No hay un pueblo dividido. Así que o se van todos o se quedan todos. Pero no se puede ir una parte. Eso no tiene sentido dentro del macro propósito de Dios de reunificación de la nación que ya está ocurriendo. En aquel tiempo muchos apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirán un gran número de falsos maestros, profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. O sea que habrá tanta maldad en el mundo y nosotros pensamos que está disminuyendo. Obviamente tenemos que ser la sal, tenemos que ser la luz, tenemos que seguir haciendo nuestro deber como hijos de Dios, pero la maldad no va a parar, va a seguir exacerbándose cada día más en las naciones. Pero nuestra santidad debe también ser cada día más pulida.
Así que si la maldad aumenta, nuestra santidad, nuestra fe y nuestro coraje para aguantar hasta el final debe ser aún mayor. ¿Y qué ocurrió después? Lo que dice el Señor. Y este evangelio del reino se predicará a todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá la parte final. Ahora sí es la situación. Así que parte de lo que está ocurriendo es que el evangelio, las buenas noticias del Mesías, se siguen predicando cada día más en toda la tierra y va a llegar un punto en donde con todo rincón que ya está ocurriendo y cada día más con el desarrollo de la tecnología, se está llegando cada día más y más y más para que nadie tenga y ninguna nación tenga la excusa de que no se le alcanzó a decir lo que se venía. ¿Y qué se venía? Así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio, un acontecimiento del cual habla el profeta Daniel, entonces el Señor cita a Daniel, ¿sí? Y el horrible sacrilegio básicamente es más bien el entronamiento del anticristo desde Medio Oriente, haciéndose, digamos así, tomando el rol de Mesías y la mayoría de las naciones aceptando. Eso es básicamente ese acontecimiento. Ese es el acontecimiento que le va a dar el suceso final a todo. La ira de Dios después de ese tiempo será muy clara y nosotros, por primera vez en la historia, de una manera masiva, le dice Dios a sus discípulos y a su gente, cuando vean que eso ocurre, por primera vez dice así masivamente, ¿qué dice? Huyan. ¿Cuándo es el día que ya no tenemos que ya nos tenemos que tratar de... Y a los que estén en esa época, en ese momento y más allá, dicen, váyanse. Váyanse. Ya no es tiempo de tratar de ganar, no, ese es el momento donde tienen que irse. Aléjense. Aléjense de ese territorio y seguramente como va a haber un gobierno mundial, nosotros también, así estemos lejos del territorio del Estado de Israel, también nos alcanzará porque va a haber algo que las naciones le van a entregar su poder a este hombre. Van a rendir su autoridad ante un hombre, que increíble, les parece como tonto, ¿no? Pero eso va a ocurrir. Así que cuando vean en el lugar santo, cuando veamos en territorio de Israel a uno entronándose y a la mayoría de naciones dándole su aval, dice el Señor, huyan. Huyan. Miren lo que dice. Los que estén en Judea, huyan a las montañas. El que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa. El que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Qué terribles serán aquellos días para las que estén embarazadas o amamantando, porque es que huir con esa situación como complejo. Oren para que su vida no suceda en invierno ni en Shabbat, porque es que en Shabbat, en estos territorios allá, son muy serios con el tema del Shabbat y es difícil encontrar incluso hasta transporte público y moverse. Entonces los que están allá, ojalá no les agarre esa situación en un tiempo donde no pueden escapar rápidamente. Porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si no se acortaran estos días, nadie sobreviviría, pero causa de los elegidos se acortarán. Elegidos, nosotros estaremos en ese tiempo, habrá elegidos allí. Por las dudas, ¿no? Elegidos. O sea que vamos a estar hasta allá también todavía. No sé si seremos nosotros, nuestra generación, pero yo siempre digo a mis hijas, te estamos preparando porque yo siempre les digo, cuando venga el rey malo, el falso, no vayan a obedecerlo. Este es el rey malo que yo les intento decir. No hay que obedecerlo. Ustedes están entendiendo la palabra y tienes que transmitir esto en el futuro a tus hijos. No sé cuál de todos sea. Entonces, o sea que por causa de los elegidos, los que estemos ahí, se acortarán esos días para que logremos ver el final del tiempo, de lo que va a ocurrir. Entonces, si alguien les dice a ustedes, mire que ahí está el Cristo, o allí está, no lo crean. Porque surgirán falsos cristos o mesías y falsos profetas que harán grandes señales. O sea que sí va a haber gente que hace grandes señales, milagros. Y eso no es lo que nos tiene a nosotros que mover. ¿Es lo que no? Porque así como Dios hace milagros, el enemigo tiene un poder sobrenatural limitado que le permite hacerlo. ¿Recuerda cuando Moisés tiró la vara y se convirtió enfrente del faraón en qué? En serpiente, pero los
los de artes mágicas y ocultas, ¿qué hicieron? Lo mismo. Lo que pasa es que la de Moisés se tragó a las otras serpientes, ¿no? Como quien dice, ¿sí? Y ya después las señales que Dios mandó ya no pudieron ser replicadas. Pero sí hay un punto donde Satanás y su poder negro, digámoslo así, tiene un punto donde puede hacer cosas. Y cuando la gente se deja llevar por esto, incluso en congregaciones que parecen cristianas, pero son templos literalmente de adivinación o hechicería en medio de nombres cristianos, es vergonzoso porque los tienen engañados. Sigamos. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Fíjense que se los he dicho a ustedes de antemano. Por eso si les dicen, miren que el Mesías está en el desierto, no salgan. O miren que está en la casa, no lo crean. O miren que vino como en un rapto secreto y se llevó a todo el mundo y quedó toda la ropa acá y el resto nos quedamos, no lo crean. Él no va a venir así. ¿Bien? Porque así como el relámpago que sale del oriente y se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, la venida del Hijo del Hombre va a ser un acontecimiento apoteósico que nadie va a poder, y desde todo lugar lo vamos a ver, los cielos se van a ver, y así como Él se fue ascendiendo al cielo, regresará descendiendo del mismo, y una cosa majestuosa. Así que ninguna mímica de algo anterior, ni una llegada de Él, no de este estilo, podrá ser el Mesías real. Porque así como el relámpago que sale del oriente y se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, de Jesús, de Yeshua. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna, las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Es decir, que parece ser que la atmósfera quedará en oscuridad, una de las teorías puede ser interesante, es como esa guerra termonuclear que se avecina puede llevar a que los cielos se tapen, podría ser, y que llegue a un punto de un clímax tan terrible, la tribulación en todo sentido, tanto de guerra como de acontecimientos naturales, también terribles, como los que habla también el Señor en Apocalipsis, puede ser una combinación de que hasta los astros tengan una connotación en medio de esta de oscuridad. Pero dice el versículo 30, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre, ahora sí, venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y al sonido de la gran trompeta, ¿se acuerda? La fiesta de trompetas. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y ahí en su regreso y en ese momento reunirá, dice, de los cuatro vientos, de todo lugar, de las cuatro esquinas del cielo, a los elegidos de un extremo al otro del cielo. ¡Wow! Ahí es cuando viene la reunión de su pueblo. No importa si hemos muerto previamente o estemos vivos. Es lo que Pablo dice, nos va a reunir en un abrir y cerrar de ojos. ¡Bum! Al sonido de la trompeta. ¡Bum! Y es cuando Pablo decía, y los muertos en el Señor resucitarán. Y los que estén vivos para ese entonces, que estén en ese momento, que serán todavía los que estén viendo esta situación sin haber pasado muerte, su cuerpo cambiará de un instante al cuerpo inmortal que nos dará Dios a todos los que lo amamos. Y nos reuniremos, y Él nos reunirá en los aires de un extremo a otro. Tiquete directo. A ese momento usted ya lo tiene, así estemos por aquí, o en la Conchinchina, o a este lado, en la esquina, no importa. ¡Bum! Esa es la primera resurrección de la que habla Apocalipsis. Así que el acontecimiento de llamarnos y reunirnos es un acontecimiento que ocurre con la llegada de Él también para poner orden. ¿Cómo? Después de que después de que ha pasado la gran tribulación, el gran tiempo difícil, que Dios le permitirá tener al enemigo, al anticristo o a Satanás a través de él por un tiempo determinado. Y ahí entonces, ¿qué ocurre? Aprendan de la higuera esta lección, y muchas veces la higuera representa a eso que ocurre y a este estado de Israel desde allí. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. Es decir, cuando veamos que todos estos acontecimientos se empiezan a dar de una manera cada vez más clara, sepan, dice él,
que el tiempo se acerca. Y acá dice algo muy interesante: les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás. Y entonces una generación puede tener, según la interpretación bíblica, 80 años, 100 años, 120 años, ¿sí? Es lo que más o menos algunas teorías tienen según lo que Génesis dice. Y el aparecimiento del Estado de Israel, que tiene que aparecer como Estado, aunque Israel somos todos injertados, ¿cuándo ocurrió? Más o menos 48, y si él dijo, cuando aparezca nuevamente la higuera y broten sus ramas, como que puede ser que la nación en términos de Estado aparezca, porque es necesario que aparezca, era necesario que fuera restaurada por lo que va a venir y va a pasar. Y una generación, si son 70, 80, 120, podríamos estar, sin tratar de dar una fecha ni mucho menos exacta, en la generación que lo puede llegar a ver. Así que si esta interpretación puede llegar a ser cierta, tendríamos que estar con los ojos así, porque entonces la guerra tiene que desbordarse más a causa de los misiles que ya Dios permitió tener, a causa del fuego dentro del plomo, de la tapa de plomo, y entonces las cigüeñas que son los aviones, y entonces la guerra puede desatarse cada vez más, y todo por causa de la maldición que Dios ha permitido por la mentira, jurar en mano, representar mal al Señor ante el mundo. Él habló cronológicamente de los tiempos finales. Pero yo, vuelvo y juega, mi labor es preparar a cada uno de los que nos escucha. Y como decimos con nuestros amigos y con Dieguito y todo, es preferible preparar a la gente para un tiempo de angustia que decirle que no va a estar. Si la interpretación de que el tiempo de angustia no lo vamos a pasar y Dios nos va a sacar repentinamente y el resto, y los judíos y el resto son los que se van a ganar este problema, si eso es verdad, nuestra interpretación no pierde nada. Porque si nos preparamos para sufrir y al final no sufrimos, ¿qué podemos perder? Nada. Pero si no nos preparamos para sufrir y creemos que nos van a sacar de aquí en cualquier momento antes de que esto ocurra, y resulta que la cosa no era así, sí toca pasar, y no estamos preparados en espíritu, y como las vírgenes sensatas preparadas con todos los juguetes, no solo con lámparas, sino con aceite, entonces cuando venga el tiempo complejo, ¿qué va a pasar? Vamos a ser de los que dijo él, se apartarán de la fe. Muchos, dijo él, ¿se acuerdan? Porque si vienen tiempos de angustia y yo no estoy preparado, voy a preferir salvaguardar mi vida terrenal antes que darla por el Mesías, ¿o no? Y si uno no se preparó y viene ese tiempo, con toda seguridad va a ser de los que se apartarán de la fe y entregarán a otros, a los que sí estemos firmes. Nos van a entregar. Así que si nos equivocamos no pasa nada, pero si estamos en lo cierto y la otra interpretación no es verdad, van a ser de los que van a caer. Y los que van a terminar adorando a la bestia, es decir, al anticristo, al antimesías, a ese gobernante que se viste, la Biblia dice que él se viste como un ángel de luz, o sea, se va a ver bien aparentemente, pero habla como dragón. O sea que uno se da cuenta es por lo que habla, no por lo que se ve. Así que el dragón se le da cuenta a uno es por lo que habla. Nunca será entendido porque aparentemente será 10 puntos. Así que la guerra que está ocurriendo y la tensión por los misiles también ya estaba dicho por Dios. Así que cuando usted se acuerde de una cigüeña, ya no se va a acordar solo de una cigüeña llevando un bebé. Se va a acordar de Zacarías que dijo, vi como una cigüeña con 2 motores que eran fuego que llevaban esta medida. ¡Wow! O sea, lo pude decir de alguna forma con lo poco que él veía en los aires. Fue de los que vio la tecnología de los aviones desde mucho antes. ¿Cierto? Interesante. Fue el que vio un misil balístico desde antes. Cientos de años, varios cientos de años antes de la venida del Mesías. La pregunta es, ¿estamos preparados? Esto es confrontante porque voy a tirar un porcentaje por tirarlo porque no es exacto.
Pero más o menos un 80% de los creyentes en el mundo piensan que no van a tener que pasar nada de esto, sino que vamos a ser, ¿qué? Desaparecidos antes de que arranque todo este proceso tan complejo. Y creería que más o menos un 20 dicen, no señores, pónganse las pilas que hay que estar firmes, porque puede que lo pasemos. Es más, casi que es un tema que el mismo el Señor Jesús ahí en su cronología lo muestra, cuando nos llamará al final, a todos los ángulos de la tierra mandará a sus ángeles a recoger a su cosecha. ¿Se acuerdan que hablamos de las fiestas y cómo Él, antes tiene que guardar la cosecha de trigo y almacenarla antes de cumplir la última fiesta de todas las que hay en el cronograma anual de Él? Así que eso seremos nosotros, los resucitados. Y esto va a causar más, pero todo el mundo está preparado para morirse e irse al cielo, cuando realmente el acontecimiento que viene después de nuestra muerte es la resurrección de entre los muertos. ¿Dónde vamos a estar mientras tanto? Pues en el paraíso. ¿Cuál es el paraíso? Es que se confunde el paraíso con el lugar final. La tierra, la Nueva Jerusalén no es el paraíso, es el nuevo mundo. ¿El paraíso cuál es entonces? Donde Jesús le dijo, esta tarde estarás conmigo en el paraíso. Al ladrón. ¿Dónde? Y el Señor dice que toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y... O sea que el mundo de los muertos sí existe. El de debajo de la tierra es el mundo donde están los muertos. Solo que hay dos lugares, lo dijo el Señor. El seno de Abraham, o paraíso, y el lugar no tan chévere a la espera de la condena final. Y un abismo que nos separa de ambos lados, ¿verdad? Allá al paraíso estaremos todos. De hecho, Él cuando muere dice que Él descendió y predicó a las almas que están allí, para que no haya excusa ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella. En el lugar de los muertos no tienen excusa de que ahí hasta el Evangelio llegó allá. ¡Ja! Tremendo, ¿no? Por el mismo Mesías cuando descendió después de su muerte en esos 3 días. En esos 3 días Él siguió trabajando, ¿sabía? Pero allá en el lugar de los muertos. Y ese abismo que separa tanto al paraíso como al lugar feo, que lo podemos llamar como el infierno, ese abismo, allá en ese abismo hay unos ángeles malos, en ese abismo, malos, que Dios los tiene quieticos ahí para este último tiempo de tribulación que los va a soltar. Malos. Hasta Él tiene poder sobre eso, el abismo. Pero cuando venga nuestro Señor, va a llamar a todos los del paraíso y venga para aquí, los voy a resucitar, junto con los que estén vivos. Gobernaremos con Él 1000 años, el milenio. Y luego vendrá al final la última guerra, donde de alguna manera habrá una última rebelión en contra del Mesías. Imagínense, después de 1000 años de gobierno maravilloso y se van a rebelar algunos, tremendo. Y ahí entonces, ¿qué ocurre? Él finalmente envía a Satanás, que faltaba, a ese lugar final. ¿Cuál es el lugar final? No va más de los malos. ¿Cómo se llama? El lago de fuego. ¿Y cuál es el final de los que lo amamos? La Nueva Jerusalén. Ese es el final. El donde ya no habrá más llanto, ni enfermedad, ni muerte, donde ya no necesitaremos los astros porque Dios mismo acampará con nosotros y Él nos alumbrará, donde ya no habrá espacio para que Satanás vuelva a engañar a ninguna nación, donde las puertas serán las 12 tribus de Israel y sus muros los nombres de los 12 apóstoles. Que la pregunta será, ¿y cuál será el 12º nombre de los apóstoles que aparecerá ahí? Yo creería que era Pablo, será Pablo. Puede ser. El que reemplazó a Judas, ¿no? Porque el de Judas no aparecerá. El que traicionó al Mesías. Entonces esto parece ser que tiene un desarrollo más larguito de simplemente estoy listo para morirme, para irme al cielo. Es un poco, porque las profecías hablan de mucho más. De hecho, Jesús en vida
humana dijo, yo voy a resucitarlos en el día final. A todo el mundo se le olvida que ese es el acontecimiento que Él va a hacer con su regreso. Te voy a resucitar en el día final. Eso es lo que se avecina. La resurrección de los muertos. ¿Está preparado para resucitar? ¿Cómo se sentirá cuando usted se ve ahí y ya no se va a morir? Eso va a ser una alegría, ¿o no? Tremenda. Ya no se va a volver viejito, ni arrugado, ni va a necesitar botox, ni la crema de tanta plata que le retarda aparentemente la vejez. Seremos como los ángeles. Y no porque seamos ángeles, ¿no? Que el ángel y nosotros seremos siempre diferentes. Pero así como el Mesías resucitó y pudo estar en esta tierra, ya resucitado. ¿Se acuerda que Él estuvo en esta tierra cuántos días? Ya resucitado. 40. Y tuvo interacción con seres humanos. Bueno, usted y yo, cuando tengamos este cuerpo inmortal, vamos a gobernar con Él en esta tierra ¿por cuántos años? 1000. Y en los 1000 después sí, ya hay un nuevo mundo. El nuevo cielo, la nueva tierra, donde ya no va a haber ni la mínima posibilidad de que Satanás vuelva a engañar a nadie. O sea que la cosa, el hilo todavía sigue andando, ¿verdad? Sigue andando, sigue andando. Así que yo me estoy preparando para la primera resurrección. Es más, estoy seguro que estaré allí. Esa es mi esperanza, que Él me resucite cuando Él venga y se abran las nubes del cielo y Él digan, bueno, no voy a hacer el canto de la trompeta porque no lo puedo hacer bien y mucho menos con gripa. Pero va a sonar la trompeta. Imagínensela. Que probablemente va a tener que ver mucho con la fiesta de trompetas. Ese es el entendimiento que tengo en mi espíritu y en mi convicción y en mi mente después de tantos años de leer esto. Yo sé que a veces escuchamos cosas diferentes que al oído humano es un poco más atractivo, ¿cierto? Como que no vamos a estar en tiempo feo, como que no hay que aguantar hasta el final tanto, como que los judíos son los que se la van a tener que aguantar y no nosotros, ¿verdad? Y que apenas nos muramos, ya estamos con Él. La pregunta es, si ya heredáramos la vida del final, ¿para qué entonces Él tendría que venir por nosotros y resucitarnos si ya estamos con Él? No lo entiendo. Ahora, yo no estoy diciendo que estaremos mal, ¿no? No estoy diciendo eso. Estamos en el lugar donde están Abraham y todos los que por la fe están allí. Por eso se llama el seno de Abraham también, o el paraíso. Y el otro lado como el lugar feo, donde la cosa se pone horrible y donde no van a salir hasta que al final haya el juicio final para mandarlos al lago de fuego, que no va a ser otra cosa que sufrimiento eterno. Qué terrible es saber que no van a poder parar de sufrir aquellos enemigos de Dios. No van a poder parar de sufrir, qué terrible. Y nosotros no vamos a poder parar de vivir en gozo con Él. ¿Vale la pena aguantar? Sí. Así que cuando usted vea las noticias, los misiles andando así, ¿usted de qué se va a acordar? Zacarías. El plomito abriéndose, Zacarías viendo cómo le ponían el fuego, lo cerraban y ¡bum! Y cómo transportaban eso las cigüeñas. Pero acuérdese, las cigüeñas son esos aviones de hoy en día que tienen la capacidad de transportar esta maldición que Dios mismo permitió a causa de los pecados, de aquellos que creen llevar la insignia del Dios de Israel, pero que han desechado al Mesías y no lo reconocen como el Hijo de Dios y el enviado para salvarlos. Es por eso yo no solo invito a los de todas las naciones a que creamos en el Mesías, sino yo invito a todos los judíos que crean y se den cuenta que Jesús, Yeshua, es el Mesías. Vamos a orar y terminamos en oración con una pequeña reflexión a través del canto. Pongámonos de pie y vamos a orar.